sobre el tema de Venezuela y las repercusiones que está teniendo tanto en ese país como a nivel regional. Doctor Sánchez Berzaín, bienvenido a Café con Vos. Gracias por siempre dispensarnos estos minutos de su tiempo. Un abrazo. Mucho gusto, Luis. Felicidades por el aniversario de su Muchas medio gracias. tan importante para la defensa de la libertad, la democracia en Nicaragua, en las Américas y en todo el mundo. Mi sincera felicitación, un gran abrazo a usted y a todo su equipo. Gracias, doctor Sánchez, muy amable, haciendo lo que podemos, de donde podemos. Doctor, comencemos con el tema del avión. ¿Qué significa, según usted, la decisión de Estados Unidos de incautar y llevar a confiscación un avión que Nicolás Maduro había comprado a través de testaferros? Es muy claro, es el punto de inflexión donde Nicolás Maduro deja de ser tratado como un jefe de gobierno y ni siquiera como un dictador y pasa a ser tratado como un delincuente. La confiscación que se ha realizado ayer es la señal clara de aplicación de la ley, además secundada por un mensaje del vocero de los Estados Unidos que dice que nadie está por encima de la ley. Hay que ver en esto con toda claridad que Maduro en adelante será tratado como debió ser tratado desde hace mucho tiempo. Un delincuente, parte y jefe de una organización de delincuencia organizada transnacional, que en este caso específico ha sido atrapado con las manos en la masa, con un tema de contrabando, falsificación, suplantación y operación indebida de un avión que no es de Maduro. Esos son recursos que él está robando al pueblo venezolano y que la acción que se ha tomado ayer es simplemente un acto de justicia contra un delincuente. Ahora, doctor, el argumento de la dictadura venezolana es que el avión es del Estado de Venezuela, pero no hay nada que lo demuestre. O sea, esa narrativa falsa tratan de imponerla como real y hay quienes tienen como la desvergüenza de repetir tal cosa. Mire, el argumento prueba precisamente los crímenes. Un avión comprado con una empresa falsa, sin registro oficial de Venezuela, que transporta personajes de la dictadura venezolana y que incluso acaba de ser señalado en Bolivia por algún medio de comunicación de que habría transportado cocaína desde el trópico de Cochabamba hacia Venezuela. ¿Cómo va a ser reclamado como propiedad de un Estado cuando no tiene ningún registro? El realizar ese reclamo es decir, confesamos abiertamente que hemos delinquido, falsificando una compra, haciendo mal uso de recursos, haciendo contrabando, haciendo una serie de crímenes que ahora son objeto de confesión. O sea, la peor defensa que puede asumir la dictadura de Venezuela es decir que eso es un vehículo del Estado venezolano, porque eso trae consigo la confesión de todos los delitos de los que lo están acusando. Ahora, se habla también, doctor, que viene de parte de Estados Unidos una serie de sanciones y se habla hasta de 30 funcionarios de la dictadura que podrían ser severamente alcanzados, pero la gente tiene un tanto de escepticismo en relación a las sanciones porque usted ha mencionado algo que es muy importante, las sanciones inhabilitantes, y estas son las que podrían poner en jaque a la dictadura, pero ¿será que vienen estas ahora sí y que tiene Estados Unidos la disposición de alcanzar el objetivo? Cuando hablamos de sanciones tenemos que hablar de dos conceptos. Primero, sanciones inhabilitantes, como usted menciona, que impiden al dictador seguir ejerciendo la dictadura. Porque si son simplemente obstáculos, el dictador va a seguir siendo dictador. Las sanciones tienen el objetivo de terminar con la dictadura y por eso tienen que ser sanciones inhabilitantes. Y el segundo concepto es el de sanciones colectivas. Miramos a Estados Unidos y está bien porque es la potencia mundial más importante, pero las sanciones a la dictadura de Venezuela tienen que ser impuestas por todos los países democráticos de la región y del mundo. La Unión Europea tiene que establecer sanciones, Canadá, tienen que establecer sanciones los países de América Latina, Chile, Ecuador,
Argentina, Brasil, México, Colombia, que hoy día están haciendo de función más bien de soporte a la dictadura. O sea, la Organización de Naciones Unidas, la Carta, la Organización de Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y todos los instrumentos del sistema internacional vigente establecen un mecanismo de sanciones colectivas que tiene que ser rápidamente implementado con un solo objetivo: terminar la dictadura criminal de Venezuela. Ahora bien, doctor, en medio de toda esta situación se da la orden de captura en contra del presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia. Hay nueve países, que emiten un comunicado rechazando tal cosa. La OEA hace lo mismo, indicando que no hay garantías ni hay imparcialidad en el Poder Judicial en Venezuela. Pero parece que Maduro está dispuesto a llegar a ese punto, o es parte de la tercia que él tiene para tratar de lograr de una u otra forma que se le reconozca y que se le deje en paz, que le dejen estar en paz con su dictadura. Este es el comunicado de los 9 países, y está el comunicado también de la OEA que señala lo mismo: se rechaza lo ordenado en contra de Edmundo González Urrutia. ¿Qué dice usted acerca de esto? Lo que acaba de hacer Maduro operando su fiscal títere es simplemente la vieja práctica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo en este siglo: judicializar la persecución política, acusar a las víctimas de los delitos que cometen los miembros de la dictadura, perseguirlos con falsificaciones y someterlos a una justicia que no es una justicia, sino un mecanismo de linchamiento. Lo que está haciendo con González Urrutia, además, es terrorismo de Estado, porque a través de esta acusación y de la orden de aprehensión quiere generar miedo en toda la población venezolana para que se desmovilice y para poder seguir ejerciendo ilegalmente el poder. Lo que hace Cuba hace 65 años, lo que se hace en Bolivia hace aproximadamente 20 años, lo que hace el sandinismo desde el 2007 en su segunda fase dictatorial, y lo que hizo el sandinismo hasta el año 1990. O sea, no es nada nuevo. Lo que estamos viendo es el crimen organizado en plena operación, y en este caso la víctima es el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El tema es que hoy, en el año 2024, hay unos pequeños detalles que van a determinar la derrota de la dictadura y la ineficiencia de ese mecanismo. El principal detalle es que ha habido un triunfo electoral contundente el 28 de julio y hay un reconocimiento mundial y regional a que esa elección la ha ganado Edmundo González Urrutia, lo que tiene que llevar a que los países democráticos del mundo aceleren el reconocimiento de González Urrutia como el presidente electo. El segundo detalle es que los crímenes que está cometiendo hoy día el dictador venezolano, manipulado por la dictadura de Cuba, están sucediendo infraganti, son delitos en tiempo real. Antes esto era un poco más difícil de documentar. Y el tercer detalle es que tiene repudio generalizado. O sea, lo que está haciendo el dictador Maduro es simplemente cavar su propia fosa. Él va a insistir en estas medidas de fuerza. Yo tengo escrito una columna, un ensayo, a fines del año pasado, cuando María Corina Machado había ganado la elección primaria de la oposición venezolana con más del 93%. Y el título de esa columna dice que la recuperación de la libertad y la democracia en Venezuela depende de preservar la vida y la salud de María Corina Machado. Hoy día el régimen está dispuesto a avanzar sobre María Corina y avanzar sobre el presidente electo de Venezuela, inclusive amenazando sus vidas. El socialismo del siglo XXI mata. Ha matado a Fernando Villavicencio, que iba a ganar la elección del Ecuador y que era el principal denunciante de todos estos grupos criminales en Venezuela, en Colombia, en Cuba y en otros lugares donde están instalados las dictaduras y los gobiernos paradictatoriales. O sea, la amenaza es real, hay que proteger al presidente electo, pero hay que poner en marcha mecanismos, porque esto es también parte de no solo de terrorismo de Estado, sino de crímenes de lesa humanidad, para de una vez cesar la dictadura en Venezuela e ir más allá de las declaraciones y pasar a las acciones colectivas
para reponer y garantizar la paz y seguridad internacionales y proteger al pueblo venezolano de este oprobio criminal que está sufriendo. Ahora, doctor, ha habido teoría de teorías en esto, ¿verdad? Porque lógicamente que esto genera desesperación. La falta de acciones que hagan cesar la dictadura en Venezuela, como usted menciona, hace que se generen algunas teorías y uno cae a veces en la desesperación y en creerlas, ¿no? Porque realmente ve que Maduro profundiza la represión, ¿verdad? Y el tiempo, si se hace más largo, pues pasa lo de Nicaragua, ¿no? Que se pasma la cuestión y no hay que dejar que se pasme, hay que agilizar, hay que acelerar. Y entre las teorías está el tema de que el TIAR podría entrar en acción. Yo no veo eso posible, por lo menos en este momento. Y lo segundo, doctor, es el tema de que González Urrutia, siendo el presidente electo y teniendo en cuenta que hay un espacio demasiado grande de aquí hasta enero, podría pedir ayuda internacional siendo reconocido como tal. Pero, ¿qué tan posible eso? A ver, primero que usted sabe que cuando empezó esta cuestión de la elección en dictadura electoralista en Venezuela, habíamos marcado que esta era una situación que tenía 4 etapas, 4 fases o 4 momentos. 4 rounds. 4 rounds, para ponerlo en términos deportivos. El primer round fue el de la campaña y lo ha ganado ampliamente la oposición, porque pese a la represión, a los crímenes, a las detenciones, a la tortura, hizo que el pueblo venezolano pierda el miedo. La segunda etapa o el segundo round se produjo el 28 de julio y habían 2 grandes desafíos. Que la gente vaya a votar porque el dictador estaba desanimando la votación, cuanto menos gente vote mejor para la dictadura, y que haya control electoral. Y esto fue contundente, el triunfo fue definitivo. Toda Venezuela se volcó a votar y más de 600.000 venezolanos ejercieron un ejemplar control electoral que en pocas horas demostró la victoria de Edmundo González Urrutia. La tercera etapa es la de la narrativa de quién ha ganado. Y por el cronograma electoral, esta es una etapa que dura por lo menos 5 meses. Dura agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque en enero se produce el cambio presidencial. Y en esta etapa está ganando de nuevo la oposición, porque el dictador Maduro hoy día, todo el mundo sabe que ha falsificado un resultado, todo el mundo sabe que ha perdido y que solamente se sostiene en el poder a través de la fuerza y de la violencia. Y está siendo derrotado, pero faltan 4 meses en este proceso y la regla es persistir y resistir, y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lo saben y el pueblo venezolano lo sabe. Por eso continúa la resistencia civil pacífica que no va a cesar. Puede que ese plazo se acorte, pero no hay que cansarse. Lo que hay que hacer es persistir y resistir. Y en diciembre, en el plazo más largo de esta situación, estará derrotada la dictadura, porque ahí se acaba cualquier pretexto para no entregar el gobierno y ahí pasa a una situación de absoluta ilegalidad, ilegitimidad, y obviamente pueden ser aplicadas todas las medidas que usted ha mencionado. El momento actual, que es el momento de postelectoral, de reconocimiento del presidente electo, el triunfo se va a consolidar en el momento en que Edmundo González Urrutia sea reconocido por los países de la comunidad internacional como presidente electo. Ya lo ha reconocido Argentina, lo ha reconocido el Perú, lo ha reconocido Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, pero faltan países que están en el hecho de decir González Urrutia ha ganado, pero que todavía no lo han reconocido, que son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y los países que hoy día ya con menos fuerza están apoyando y siendo cómplices de la dictadura, que son Colombia con Petro, Brasil con Lula y México con López Obrador. O sea, estamos en plena batalla y aquí la regla es no cansarse y no aflojar. ¿Qué tanto peso a estas alturas, doctor Sánchez Berzaín, pueden tener esas personas que usted acaba de mencionar, los 3 paradictatoriales? Porque Lula, ni reconozco a Maduro, ni reconozco a los opositores. El López Obrador sigue insistiendo en que hay que reunirse para ver lo de las actas, no sé qué. Y el Petro, prácticamente en un discurso diciendo que las dictaduras en Colombia se les olvidaron a los que
critican a Maduro. ¿Qué tanto peso pueden tener si el mundo sigue avanzando en el reconocimiento y se quedan ellos como los acompañantes de Maduro nada más? ¿Qué peso pueden tener a estas alturas? Ningún peso, se están desprestigiando. Primero se han puesto en evidencia como gobiernos paradictatoriales. Son los sirvientes de la dictadura. Están sirviendo y sosteniendo a la dictadura de Venezuela por instrucción de la dictadura de Cuba, que es la dictadura jefe, que en esto aparece muy poco, pero que es en verdad la que está manejando la operación de Venezuela, porque Cuba lo que está haciendo es librar en Venezuela su batalla de subsistencia. Lo que está pasando hoy día en Venezuela, el resultado de lo que sucede en Venezuela, va a influir en los próximos 25 años de la vida de todas las Américas. Porque si gana el dictador Maduro y se queda como dictador, Venezuela va a ser Cuba 2. Y eso quiere decir un narcoestado consolidado, quiere decir un centro de terrorismo, quiere decir un centro de amenaza a la paz y seguridad internacional como base rusa, como base iraní, como base china. Quiere decir un centro de expansión de las guerrillas que ya sostienen, como el caso de las FARC en Colombia y el ELN, y que pueden expandir. Y quiere decir un centro de conspiración contra las democracias, empezando por las democracias que hoy día están señalando al dictador Maduro. Pero como eso no va a pasar, el otro escenario es el escenario en que el pueblo triunfe y retorne la libertad y la democracia a Venezuela, en cuyo caso Cuba ha perdido su principal plataforma y la próxima dictadura en caer es Cuba. La importancia de la lucha del pueblo venezolano es que ahí no solo se está librando la lucha por la libertad de los venezolanos, sino de todos los americanos, porque inclusive países tan grandes como Estados Unidos y Canadá, con la desaparición de la dictadura de Venezuela y el debilitamiento consecuente de la dictadura de Cuba, lo que hacen es quitarse la presión de la famosa herramienta de la migración forzada, de la famosa herramienta del uso del narcotráfico como instrumento antiimperialista, cocaína, fentanilo y todo lo que les están metiendo, y de la operación del crimen organizado para destrozar y debilitar las democracias, empezando por la democracia más importante que es Estados Unidos. O sea, nadie está libre. Este es el centro de la consecuencia estratégica de la gran batalla que está librando el pueblo venezolano, razón por la que esa es la batalla de todos los pueblos de las Américas y todos tenemos que contribuir para que triunfe la libertad y la democracia, porque ahí se está jugando la seguridad de todos los americanos, no solamente latinoamericanos, de todas las Américas para por lo menos los próximos 25 años. Dos cosas más, doctor, a propósito de paradictatoriales. En Honduras, Xiomara Castro es de las que apoya a Maduro en su narrativa y en su farsa de reconocer el fraude electoral, o no reconocer el fraude electoral y decir que él ganó las elecciones. Manda a su secretario de Defensa a una reunión con Padrino. Estados Unidos, a través de su embajadora, se pronuncia de esto en Tegucigalpa. Castro decide romper el tratado de extradición y nos damos cuenta de que la familia Zelaya Castro Rosales, Castro Rosales, están involucrados de manera directa en temas de narcotráfico, pero de una manera impresionante, como es un narcoestado realmente. Honduras, lo que se ha venido destapando desde el fin de semana para acá es impresionante. ¿Qué efectos puede tener esto, doctor, a nivel regional, tomando en cuenta el impacto que hay a nivel de las bandas de narcotráfico, los cachiros y todos los cárteles de narcotráfico? Dos constataciones. La primera es que Honduras, con la señora Castro, es el cuarto gobierno paradictatorial, o sea, es un gobierno al servicio de las dictaduras. Pero peor que eso es que es un narcoestado. Y como narcoestado que es, acaba de romper el tratado de extradición con los Estados Unidos para proteger a la familia y al entorno presidencial, como usted bien lo ha descrito. Estados Unidos ha hecho una invocación muy seria a Honduras para que reflexione y para que no rompa el tratado. Porque más allá de la ruptura del tratado podrán eventualmente con eso establecer un mecanismo temporal de protección a los Zelaya o a los Castro o a los que sean al entorno familiar narcovinculado que estructura el narcoestado, después de la sentencia del expresidente Hernández, que está condenado en Nueva York precisamente por delitos de narcotráfico. Pero lo que no van a poder hacer es que el sistema
de lucha contra el crimen organizado transnacional se aplique. No hay escapatoria. O sea, lo único que han hecho con estas medidas es confesar su condición delictiva y reafirmar la necesidad de que la justicia los persiga. Yo creo que días más, semanas más, meses más o años más, ese grupo delictivo tiene los días contados por su propia actitud. Y por último, doctor, la Convención de Palermo, usted ha insistido en esto, viendo a Maduro y todos los crímenes que comete, más países sumándose como Uruguay a que la Corte Penal Internacional abra un proceso en contra de él de una vez por todas. ¿Están las condiciones dadas para que se aplique y la delincuencia de Maduro pague, rinda cuentas? Mañana tenemos un foro en el Inter-American Institute for Democracy que se refiere a Venezuela y la aplicación de la Convención de Palermo. Vamos a explicar cómo es que se aplica la Convención de Palermo al grupo delictivo de Maduro, porque el grupo delictivo de Maduro cumple con todas las definiciones y todas las condiciones de grupo delictivo transnacional. Vamos a demostrar cómo hay delitos cometidos en Venezuela que tienen efectos sustanciales en todos los países de las Américas, que por lo tanto pueden abrir causas y tienen competencia para juzgar a Maduro. Y los expositores van a ser una famosa abogada de la Argentina, la ex fiscal general del Perú, un abogado penalista del Ecuador, un abogado de Chile, una abogada de los Estados Unidos y un abogado venezolano, que cada uno desde su punto de vista nos va a decir cómo se aplica la Convención de Palermo en cada uno de estos países, porque lo que varía es simplemente el procedimiento de acusación penal. Entonces, la Convención de Palermo va a terminar por aplicarse. Este foro tiene la intención de ser el empujón, el trampolín, para que los abogados, estos mismos que participan en el foro, se animen a presentar denuncias, demandas, querellas o abrir procesos penales que hagan aplicable en cada uno de esos países la Convención de Palermo. Entonces, podremos ver en unas semanas órdenes de fiscales y de jueces de países democráticos con justicias aceptablemente independientes que están pidiendo la detención internacional a través de la Interpol del dictador Maduro y su grupo de delincuencia organizada transnacional que está integrado por su vicepresidenta o vicedictadora Rodríguez, por su ministro Diosdado Cabello, por su otro ministro Padrino López, por Amoroso y su grupo que manejan el Consejo Electoral, por el grupo de jueces títeres con la señora Rodríguez y otros, y por los grupos represivos, la gente que maneja visiblemente los servicios de inteligencia y la intervención cubano y de Wagner y de otras dictaduras como la de Nicaragua y Bolivia que ahí se están dando. Es un verdadero grupo delictivo transnacional que esta crisis está ayudando a develar y a poner en evidencia. Imagínense si no fuera por esta tan desagradable situación, los propios venezolanos no estarían convencidos de que tienen en su país tropas cubanas, bolivianas, rusas, Wagner, y ofrecidas las tropas del dictador de Nicaragua para someter, entre otras cosas, a los hombres y mujeres de armas, a los miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas de Venezuela que están prácticamente presos en sus propios cuarteles. O sea, las cosas están mal, pero van bien. Las cosas están en camino de que estamos observando el largo y penoso proceso de la caída de una dictadura que domina a Venezuela por 25 años y que está controlada por una dictadura que es la de Cuba que tiene 65. O sea, esta lucha no puede ser corta ni mucho menos, pero tiene un tiempo que históricamente representa unos meses más y que efectivamente va a terminar con la derrota y la caída de la dictadura venezolana. Hablando, perdón doctor, unos segundos más, hablando de justicia, ¿ve a Ortega requerido de verdad por la justicia argentina? Orden de captura internacional ha pedido Darío Richarte por la acusación de crímenes de lesa humanidad.
por la justicia argentina, por la justicia universal y en algún momento por la propia justicia nicaragüense, porque Nicaragua va a recuperar su condición de Estado de Derecho y de democracia en algún momento, y esta gente no solo va a ir a dar a la cárcel, sino al basurero de la historia, y todo lo que han robado y todas las fortunas que han creado tendrán que ser recuperadas. La esencia de la Convención de Palermo, cuando se aprueba el año 2000, y es presentada con una introducción y un discurso del entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, es que en el mundo globalizado, aprovechando de la tecnología y de la globalización, ningún delincuente tenga impunidad y no exista la posibilidad de guardar, de ocultar o de transformar ningún resultado, bien, dinero o producto del delito. Y en eso se está avanzando muchísimo. O sea que el hecho de que hoy día los Ortega Murillo detenten el poder con violencia y con fuerza y con terrorismo de Estado como satélite de la dictadura cubana en Nicaragua, no quiere decir que van a permanecer ahí. ¿Por qué ofrece tropas nicaragüenses de la dictadura nicaragüense Ortega a Venezuela? Porque sabe que si Venezuela cae, ellos tienen los días contados. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, qué placer tenerlo en nuestro programa de aniversario este 3 de septiembre. Le agradezco muchísimo los minutos que nos ha dispensado, su disertación que siempre es verdaderamente ilustrativa y además brillante. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, felicidades y esperanza, porque las cosas están en buen camino. La dictadura de Venezuela se está cayendo y está arrasando a su dictadura jefe de Cuba y a sus satélites de Nicaragua y Bolivia. Acuérdese, estamos mal, pero vamos bien. Así es. Un abrazo, doctor Sánchez Berzaín. Gracias por habernos acompañado.